El cielo se rasgó como si una mano invisible hubiera abierto un tajo en la noche. Un relámpago blanco descendió sobre Granada con un rugido que hizo temblar ventanas, plazas y montañas. Mateo iba caminando por la calle cuando la luz lo envolvió. No tuvo tiempo de gritar. Una red de energía lo atrapó desde los tobillos hasta los hombros y lo levantó del suelo como si no pesara nada. El aire desapareció. La ciudad se difuminó bajo él, reduciéndose a puntos borrosos de farolas parpadeantes. Después, un silencio absoluto. Flotaba dentro de un túnel de luz, incapaz de mover los brazos o girar la cabeza. Solo podía escuchar su respiración acelerada rebotando dentro de sus oídos. El túnel se cerró bruscamente y Mateo cayó de rodillas sobre un suelo metálico y frío. La luz cambió a un tono violeta profundo, como el interior de una ametrina gigante. Cuando levantó la vista, vio figuras esbeltas, armadas, con máscaras que brillaban como espejos líquidos. No sabía si retroceder o quedarse inmóvil. Una de las figuras lo apuntó con una lanza de energía. Otra habló en un idioma rasposo que hizo vibrar las paredes vivas de esa cámara desconocida. Las puertas se abrieron con un susurro orgánico. Los guardias se apartaron. Frente a él había un trono formado por segmentos móviles de metal oscuro que parecían respirar. Sobre él, sentada con la espalda recta y un aura que parecía capaz de romper acero, había una mujer de piel plateada. Su cabello flotaba como hilos de luz suspendidos en agua. Sus ojos, de un azul casi blanco, lo atravesaron sin piedad. Mateo sintió que algo en su interior se encogía. La mujer se levantó con una lentitud calculada, como si cada gesto formara parte de un ritual antiguo. Sus pies desnudos no tocaban realmente el suelo, parecía deslizarse. Se detuvo a 1 metro de él. Tú, humano, dijo con una voz baja que vibró directamente en el pecho de Mateo. Me tomaste. Ahora, termíname. Mateo sintió que el aire se volvía más pesado. Miró a su alrededor, confundido, buscando alguna explicación. No entendía sus palabras. Nunca había visto a esa mujer. Nunca había salido del planeta. No había tomado nada. Un guardia avanzó un paso. La energía de ella está vinculada a ti. Es un enlace incompleto. Sin contacto contigo, su poder se fractura. Su linaje se extingue. La princesa, porque no podía ser otra cosa, bajó lentamente la mirada hacia su abdomen. Una cicatriz luminosa lo cruzaba, vibrando como un símbolo incompleto. La luz aumentó cuando se acercó a Mateo. Al tocar su brazo, un destello recorrió el salón. Mateo vio imágenes fugaces, un trono en ruinas, una corona caída, una batalla contra criaturas oscuras, un juramento roto bajo un cielo de 3 lunas. La visión lo aturdió. Cayó hacia atrás, jadeando. Ella lo sostuvo por la camisa antes de que golpeara el suelo. Mi nombre es Lyra, dijo sin apartar sus ojos de los suyos. Y desde el momento en que activaste mi herida, estás atado a mí. Era una afirmación, no una amenaza. Pero su intensidad contenía algo más profundo, algo que Mateo no podía descifrar. Las puertas se cerraron detrás de ellos, sellando la cámara con un sonido sordo. No puedes escapar, añadió Lyra. No porque seas prisionero. Se inclinó, acercando su rostro al de él, tan cerca que Mateo sintió el calor extraño que emanaba de su piel. Sino porque ya formas parte de mi destino. Mateo tragó saliva, sin saber qué responder. Lyra levantó su mano y la colocó sobre su propio corazón, donde la cicatriz brilló con fuerza. Lo quieras o no, comenzaste algo conmigo. Y ahora tendrás que terminarlo. La cámara retumbó con un pulso, como si la nave entera reconociera que un nuevo vínculo acababa de formarse. La princesa dio un paso atrás, pero no rompió el contacto visual ni un solo segundo. A partir de este momento, humano, declaró con solemnidad dura. Eres mío. Los guardias escoltaron a Mateo por un pasillo vivo que parecía latir con cada respiración suya. Las paredes eran lisas pero cambiaban de textura como si respondieran a su presencia, y la luz se desplazaba acompañándolos, flotando en burbujas suaves que iluminaban cada paso. Mateo trató de memorizar la ruta, aunque era imposible, las estructuras parecían reorganizarse, como si la nave misma jugara con él. Fue llevado hasta una puerta ovalada que se abrió al acercarse Lyra, sin que ella tuviera que tocarla. La habitación era más cálida y más silenciosa que la sala del trono. Había columnas que parecían árboles metálicos, una cama hecha de tejido vivo y una ventana inmensa que mostraba un mar de estrellas en movimiento lento. Mateo sintió que algo dentro de él se apretaba. No sabía si era miedo o fascinación. Aquí estará seguro,
dijo Lyra con una voz más suave que antes. No era amabilidad, era control emocional. Una contención calculada. La princesa dio un paso hacia él y la habitación pareció estrecharse. Mateo respiró hondo. ¿Por qué, yo? La pregunta pareció herirla de algún modo. Lyra inclinó la cabeza con elegancia, como si buscara palabras en un idioma que no era suficiente para lo que quería decir. Cuando tocaste mi herida, mi energía reconoció la tuya. No sé por qué tú, no sé por qué ahora, admitió finalmente. Pero siento tu presencia en mis pulsos. Siento tu respiración dentro de mi pecho. Es como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada y reemplazada por ti. Mateo sintió un escalofrío. Quiso apartarse, pero algo, una fuerza sutil, tal vez emocional, tal vez física, lo mantenía ahí, frente a ella. Lyra levantó la mano. No te haré daño. Su toque fue inesperadamente cálido. Al rozar los dedos de Mateo, un destello sutil los envolvió. La luz se expandió, pero no quemaba. Era como sentir una memoria que no recordaba tener. Entonces sucedió. Las imágenes llegaron de golpe. Mateo vio un palacio construido sobre un océano violeta, vio a Lyra arrodillada ante un consejo de figuras encapuchadas, vio una ceremonia interrumpida por una explosión. Sintió su miedo, su rabia, su soledad. La vio a ella, en un momento de desesperación total, presionando su mano sobre la cicatriz en su abdomen, y vio cómo la herida respondía al contacto de Mateo desde la tierra, como si hubieran estado conectados sin saberlo. La visión se desvaneció. Mateo jadeó. ¿Qué ha sido eso? Mi vida, respondió Lyra, mirándolo con una mezcla de vulnerabilidad y orgullo. Y mi dolor. Ahora lo compartes. Ella se apoyó un instante en su pecho, solo un segundo, lo suficiente para que él sintiera el temblor ligero de su cuerpo. La cicatriz en su abdomen pulsó con una luz rítmica. Sin completarte, puedes morir, dijo Mateo sin saber de dónde venían esas palabras. Era información que la visión había dejado dentro de él. Lyra lo miró, sorprendida por su comprensión inmediata. Sí. Y tú eres la única pieza que falta. Ella se acercó más, tanto que Mateo podía sentir su respiración rozando su cuello. No eres prisionero, Mateo. Eres necesario. Y lo que compartimos no es algo que pueda romperse. No lo quiero romper. La tensión entre los dos se hizo más lenta, más densa. Lyra levantó su mano y la posó sobre el pecho de Mateo. Tu energía me calma. Me fortalece. Cuando estás cerca, mi herida se cierra un poco más. Mateo no sabía qué hacer, pero su cuerpo respondió antes que su mente. Acarició suavemente la mano de ella. Lyra tembló. Sus ojos, fríos como hielo al principio, se suavizaron en un brillo que él no había visto en nadie. Tú me devuelves algo que creí perdido, susurró ella. Mi corazón. Lyra se inclinó aún más, su nariz rozó la de él por un instante interminable. Mateo sintió que la nave entera contenía la respiración. La princesa parecía debatirse entre el deseo y la disciplina. Pero finalmente se apartó un poco, aunque no rompió el contacto entre sus manos. Si sigues tocándome así, dijo con una sinceridad inesperada, no podré contenerme. Mateo tragó saliva. ¿Y eso sería malo? Lyra lo miró profundamente, como si la pregunta hubiera removido algo que llevaba años enterrado. No para mí, respondió. Pero para ti, podría cambiarlo todo. Mateo dio un paso más cerca, desafiando ese aviso, guiado por algo que no podía explicar. No tengo miedo. Ella dejó escapar un suspiro tan humano que lo desconcertó. El vínculo entre ellos vibró, fuerte, vivo, inevitable. Entonces la nave tembló, como si algo enorme hubiese impactado contra su casco. Las luces parpadearon. Lyra abrió los ojos con un destello feroz. Ya vienen, murmuró. No dejarán que estemos juntos sin luchar. La puerta se cerró detrás de ellos, sellándolos en un destino que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos sentían ya, profundamente, como suyo. El temblor de la nave no fue leve. Fue un impacto seco, profundo, como si un gigante hubiese golpeado el casco con un martillo colosal. Las paredes vivas de los aposentos respiraron de forma irregular y las luces cambiaron a un tono carmesí que llenó la habitación con una sensación de urgencia absoluta. Lyra levantó la cabeza con una expresión que no había mostrado antes, miedo mezclado con rabia contenida. Están aquí, dijo en un murmullo que parecía un latigazo en el aire. La orden del eclipse. No deberían habernos encontrado tan rápido. Mateo sintió el piso vibrar bajo sus pies.
El sonido metálico de pasos apresurados resonó por los corredores. ¿Quiénes son?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Los que quieren mi linaje muerto. Y tu conexión conmigo, ahora también te convierte en objetivo. La puerta explotó antes de que pudiera decir algo más. Fragmentos de metal vivo se dispersaron como esquirlas fosforescentes. 3 guerreros encapuchados entraron corriendo, sus armaduras negras pulsando con energía oscura. Sus rostros estaban ocultos por máscaras que parecían hechas de piedra líquida. Uno de ellos apuntó directamente a Mateo. No, rugió Lyra. Su voz liberó un pulso que barrió la habitación, empujando a los atacantes varios pasos atrás. El piso se agrietó bajo sus pies. La cicatriz en su abdomen brilló intensamente, como si la energía emergiera de lo más profundo de su ser. Lyra extendió su mano y materializó una lanza de luz que surgió del aire en un destello violento. Mateo retrocedió instintivamente, pero uno de los guerreros se giró hacia él y disparó una flecha de energía. Mateo apenas tuvo tiempo de echarse al suelo cuando el rayo estalló contra la pared. La onda expansiva lo lanzó hacia atrás. Se levantó como pudo, con los oídos zumbando. Uno de los atacantes se le acercaba, moviéndose rápido. Mateo buscó algo, cualquier cosa para defenderse. Su mano encontró un artefacto metálico en el suelo, una especie de arma alienígena con líneas luminosas a lo largo del mango. La sostuvo sin saber usarla. La energía dentro del arma se activó al instante. El brillo se intensificó, reaccionando a su tacto. Lyra lo vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y urgencia. Mateo, no lo pienses. El arma te reconocerá. El guerrero saltó sobre él con una hoja oscura que parecía absorber la luz. Mateo levantó el artefacto por pura reacción. Y entonces sucedió. Un rayo de energía emergió de la punta del arma, disparado sin que Mateo siquiera entendiera cómo. Impactó en el pecho del atacante, lanzándolo hacia atrás como si hubiera sido golpeado por una explosión invisible. Mateo se quedó quieto, temblando, con el arma vibrando en su mano. ¿Acabo de hacer eso? Lyra atravesó con su lanza el casco del segundo guerrero y éste cayó sin emitir sonido alguno. Sí, respondió sin dejar de moverse. El vínculo te está otorgando instinto, energía, fuerza. Y eso es solo el principio. El último enemigo dio un salto hacia Lyra, pero Mateo reaccionó antes de pensar. Corrió hacia el atacante y levantó el arma, intentando replicar lo que había hecho antes. Nada salió. El guerrero levantó su hoja para hundirla en Mateo. Lyra apareció entre ellos en un instante, interponiendo su cuerpo como un escudo viviente. La hoja chocó contra un campo invisible generado por su energía. El impacto hizo que el aire vibrara. Lyra tomó al atacante por la máscara y descargó una onda luminosa que lo dejó sin vida en el acto. Ella respiró fuerte, casi inestable. Mateo, no vuelvas a ponerte delante de un eclipse sin saber cómo usar un arma. No iba a dejar que te hiriera, respondió él, casi sin aliento. La mirada de Lyra se suavizó por un segundo, pero rápidamente recobró su control imperial. Tenemos que salir de aquí. No fueron un grupo de exploración, fueron vanguardia. Vendrán más. El pasillo ardía con chispas de energía. Sirenas orgánicas resonaban desde el interior de la nave. Lyra tomó a Mateo por la muñeca, su agarre firme pero cálido. No te sueltes, ordenó. Si nos separan, morirás. Corrieron mientras la nave temblaba con nuevos impactos. Guerreros aliados de Lyra luchaban en los corredores, pero eran superados uno por uno. El caos los rodeaba. Gritos, explosiones, armas chocando. Llegaron a una plataforma donde una cápsula de escape esperaba suspendida sobre un abismo lleno de luces pulsantes. Lyra apretó la mano de Mateo con fuerza. Abordamos ahora. Una ráfaga de energía golpeó la pared detrás de ellos. El suelo vibró. La plataforma comenzó a colapsar. Mateo saltó dentro de la cápsula. Lyra lo siguió. La puerta se cerró en el instante exacto en que un rayo oscuro impactaba el borde, desintegrando una parte del metal. La cápsula cayó al vacío. Luego se lanzó al espacio con una fuerza brutal que los empujó contra los asientos. Mateo vio el rostro de Lyra iluminado por las luces rojas del panel de control. Ella respiraba rápido, pero sus ojos lo buscaban a él, solo a él. No dejaré que te hagan daño, dijo con una intensidad quebrada. Aunque tenga que enfrentar al cosmos entero. La cápsula entró en un túnel de salto. Las estrellas se estiraron. El mundo desapareció. La cápsula de escape atravesó el túnel de salto con un rugido sordo,
como si el espacio mismo estuviera siendo desgarrado alrededor de ellos. Mateo sintió un tirón en el estómago, una presión que no era física sino algo más profundo, como si su conciencia estuviera siendo estirada a través del tiempo. Cuando la cápsula finalmente salió del túnel, la oscuridad que la rodeaba era inquietante. Ni estrellas, ni planetas. Solo un océano negro, sin horizonte, sin norte ni sur. Lyra se levantó lentamente del asiento. Su piel, siempre luminosa, parecía más apagada ahora, como si la herida en su abdomen reclamara energía. Mateo intentó acercarse, pero ella levantó la mano con gesto suave. Estoy bien, dijo. Solo necesito silencio. Mateo observó cómo se inclinaba ligeramente hacia la ventana opaca de la cápsula, escuchando algo que él no podía oír. Casi parecía que el vacío le susurrara. ¿A dónde estamos yendo?, preguntó Mateo. A un refugio fuera del mapa del imperio. Un mundo oculto. Solo mi linaje conoce su posición, y ahora tú también estás vinculado a ese conocimiento, aunque no lo notes aún. Mateo tragó saliva. ¿Y si los del eclipse pueden rastrearte a ti, pueden rastrearme a mí también? Lyra giró el rostro hacia él, lentamente. Sus ojos brillaron un instante con un destello azul helado. Te rastrean a ti, Mateo. No a mí. Él sintió el golpe de esa frase como un puñetazo invisible. ¿Cómo que me rastrean? Lyra se acercó, con pasos suaves, y colocó su mano en el pecho de Mateo. Su tacto lo quemó de una manera extraña, intensa pero no dolorosa. Cuando tocaste mi herida, no solo activaste el vínculo. Despertaste una marca en ti que ellos pueden sentir. Igual que yo puedo sentirte a ti. Mateo dio un paso atrás, preocupado. ¿Una marca? ¿Qué significa eso? Lyra suspiró. Era un suspiro cargado de peso histórico, de años de secretos. Significa que ya no eres un humano común. Eres un punto de luz en medio del vacío. Y ellos desean apagar esa luz. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Pero, ¿por qué? Yo no he hecho nada. Porque para ellos no eres una persona, respondió Lyra. Eres una llave. Mateo abrió la boca para preguntar, pero la golpeó una turbulencia brutal. La cápsula se sacudió con violencia, girando varias veces antes de estabilizarse. Lyra cayó de rodillas, apoyándose en el asiento. Su respiración se volvió pesada. Un frío extraño invadió la cabina. No venía del ambiente. Era como si algo invisible se deslizara entre ellos. Lyra levantó la cabeza con un temblor. No puede ser. No tan rápido. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo acercándose. Una sombra apareció al otro lado de la ventana. No era una nave. No era una criatura. Era algo, indefinido, como un fragmento del vacío tomando forma propia. Una grieta en la realidad. Mateo sintió una presión en las sienes que casi lo hizo caer. La sombra se pegó al cristal, extendiendo una forma parecida a una mano hecha de oscuridad pura. Lyra gritó. Cierra los ojos ahora. Mateo obedeció sin pensar. Un sonido agudo, cristalino, resonó en el interior de su cabeza. Un susurro. Una palabra que no entendió, pero que dejó su corazón latiendo con un ritmo distinto. Lyra levantó ambas manos y de su piel brotó una luz intensa. La cápsula entera tembló como si fuera a partirse. Mateo sintió el calor y la energía de Lyra envolviéndolo mientras la sombra retrocedía lentamente, como un animal herido. Cuando abrió los ojos, la figura ya no estaba. Lyra cayó al suelo, temblando. La cicatriz en su abdomen brillaba de forma irregular, como un latido que se apagaba y encendía sin control. Mateo se arrodilló a su lado. Lyra, mírame. ¿Qué era eso? Ella respiró hondo, su voz frágil por primera vez. Una búsqueda. Una extensión de ellos. No una nave, sino una presencia. Quieren arrancarte del vínculo antes de que se complete. Saben que si te pierdo ahora, muero. La claridad brutal de sus palabras atravesó a Mateo como una lanza. Él tomó su mano sin dudar. No voy a dejar que te pase nada. No mientras esté vivo. Lyra lo miró, sorprendida por la firmeza de su voz. Por un instante, su expresión se suavizó, como si el miedo se retirara. Mateo sintió un tirón emocional en su pecho, un impulso extraño hacia ella. Lyra se recostó contra su pecho. El refugio está cerca. Aguanta conmigo. La cápsula descendió hacia un planeta cubierto por una atmósfera espesa y oscura. Rayos silenciosos cruzaban el cielo de ese mundo prohibido. Mientras descendían,
Mateo no podía dejar de sentir la sombra que habían dejado atrás, como si lo siguiera desde una distancia invisible. El silencio entre ellos era denso. No era miedo. Era conexión. Y algo más profundo que todavía ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La cápsula aterrizó con un golpe seco en la superficie del planeta. La atmósfera era densa y azulada, como si la luz misma se filtrara a través de un velo de cristal líquido. Mateo sintió la presión en sus oídos y una inquietud inexplicable recorrerle la columna vertebral. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Lyra abrió la escotilla primero, sus pies descalzos tocando un suelo suave pero extraño, que parecía absorber el sonido. Mateo la siguió, tratando de mantener el equilibrio mientras la cápsula crujía a sus espaldas. El planeta estaba desierto, pero había estructuras que recordaban templos antiguos, columnas que se retorcían en espirales, estatuas que parecían observar cada movimiento, y un altar que brillaba tenuemente al fondo, como si latiera con vida propia. Lyra se detuvo frente al altar, su respiración agitada. Aquí comenzó todo, dijo en un susurro, apenas audible. Mateo frunció el ceño. ¿Todo? ¿Qué? Ella bajó la mirada hacia su abdomen, donde la cicatriz aún brillaba con un hilo de luz irregular. Cuando me tomaste, comenzó el despertar. La energía que activaste desde tu planeta no solo me completó parcialmente, sino que también abrió la herida que había dormido durante siglos. Mateo se acercó con cautela. No entiendo, ¿qué herida? Lyra cerró los ojos, y de su pecho emanó un resplandor suave que iluminó su rostro. Mi linaje, explicó, es antiguo. Mi especie vive vinculada a este altar y a la energía que protege. La cicatriz en mí era incompleta, un símbolo que solo puede cerrarse con un enlace verdadero. Ese enlace, eres tú. Mateo sintió un escalofrío. Entonces, ¿yo, te completé? Sí, respondió Lyra, abriendo los ojos con un brillo intenso. Pero no completamente. Solo tú puedes terminarlo. Tu energía es la que equilibra la mía. Si no se completa, mi poder se fragmenta, y podría morir. Una brisa invisible pasó entre ellos, moviendo el cabello de Lyra. Mateo notó que la luz de su cicatriz se expandía hacia él, como si lo estuviera llamando. Ella extendió la mano. Ven. Es el único lugar donde podemos terminarlo sin que nos interrumpan. Mateo dudó un instante, pero algo en la mirada de Lyra lo hizo avanzar. A cada paso que daba, sentía como su energía vibraba en sincronía con la de ella. Cada vez que tocaba la superficie del altar, una corriente lo atravesaba, como si su cuerpo estuviera despertando a algo que siempre había pertenecido a ese lugar. Lyra se inclinó hacia él. No es solo mi vida la que está en juego, susurró. Tu vínculo contigo mismo también cambia. Nunca volverás a ser el mismo. Mateo tragó saliva. No me importa. Solo, déjame hacerlo bien. Ella sonrió con un destello de orgullo y vulnerabilidad mezclados. Confío en ti, dijo. Pero debes sentirlo. No hay manera de forzarlo. Lyra se arrodilló frente al altar. Mateo la imitó, colocando sus manos sobre la piedra viva. La energía que emanaba era intensa, casi dolorosa, pero cálida. Sus miradas se encontraron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Un murmullo surgió del altar, como un lenguaje antiguo que ninguno de los dos podía comprender completamente. La luz comenzó a subir desde el suelo hacia sus cuerpos, envolviéndolos. La cicatriz en Lyra brilló con fuerza, extendiéndose hasta tocar la mano de Mateo. Ella cerró los ojos. Si lo haces bien, dijo, sentirás la unión. Mateo respiró hondo y concentró toda su atención en ella. Cuando sus manos se tocaron sobre el altar, un pulso recorrió sus venas, y Mateo sintió que algo en su interior se expandía y cambiaba. La energía los envolvía a ambos, fusionando sus ritmos, sus respiraciones, sus miedos y deseos en un solo flujo. Lyra tembló, apoyándose en su pecho, mientras la luz de su cicatriz se intensificaba. Mateo, susurró, me devuelves algo que creí perdido. Él acarició suavemente su rostro, sintiendo cada latido, cada respiración, cada temblor. No voy a soltarte, dijo, firme pero suave. El altar vibró con fuerza, proyectando rayos de luz que se elevaban hacia el cielo azul del planeta. La energía alcanzó su punto máximo y luego descendió, abrazando sus cuerpos con calma y completando el vínculo. Lyra abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad, pero con una expresión de satisfacción y alivio. Ahora estamos completos, dijo. Finalmente. Mateo la miró con una mezcla de asombro y reverencia. Siento que algo cambió dentro de ambos, dijo.
Lyra asintió, apoyando la frente contra la suya. Sí. Nada podrá separarnos ahora. El viento del planeta acarició sus rostros, pero no había miedo, solo un silencio profundo lleno de promesas y fuerza compartida. Por primera vez, Mateo sintió que pertenecía a algo más grande que él, y que la princesa frente a él era parte inseparable de su propio destino. La sombra del eclipse podía acechar todavía, pero en ese momento, sobre ese altar antiguo, nada importaba más que el vínculo que los había unido para siempre. La luz del altar se disipó lentamente, dejando tras de sí un resplandor cálido que parecía fundirse con la atmósfera azulada del planeta. Mateo y Lyra permanecieron arrodillados, respirando con dificultad, aún conectados por la energía que recorría sus cuerpos. Cada pulso era un recordatorio de que algo había cambiado dentro de ellos, que el vínculo no era solo físico, sino algo mucho más profundo y esencial. Lyra se incorporó primero, con la piel aún vibrando de energía. Sus ojos brillaban como nunca antes, reflejando orgullo y vulnerabilidad a la vez. Mateo, dijo en un susurro, tu presencia me completa. No solo mi herida, sino mi mente, mi esencia, todo lo que soy. Mateo se acercó, todavía temblando por la intensidad de la experiencia. Y yo siento lo mismo contigo, respondió. Siento que te conozco desde siempre, como si este vínculo hubiera existido antes incluso de que nos encontráramos. Lyra dejó caer su frente contra la de él, y Mateo sintió un calor que iba más allá de lo físico. Era como si cada fibra de su ser se alineara con la de ella, y por primera vez entendió lo que significaba ser parte de algo que trascendía el tiempo y el espacio. La cicatriz en su abdomen dejó de brillar con intermitencia y adoptó un tono constante, un pulso suave que seguía el ritmo de sus corazones. La conexión había alcanzado un equilibrio perfecto. Mateo tomó ambas manos de Lyra y las sostuvo contra su pecho. Podemos sentirnos el uno al otro, dijo con un dejo de asombro. Tu energía se siente como una fuerza viva dentro de mí. Lyra sonrió por primera vez de manera completa, relajando la tensión que había sostenido desde que fue tomada. Sí, y ahora tú eres parte de mí, igual que yo soy parte de ti. Nunca podremos separarnos realmente. Un silencio denso llenó el espacio alrededor de ellos. No era quietud, sino un momento de comprensión profunda, de aceptación mutua. Mateo nunca había sentido algo parecido. La unión no era solo física, sino espiritual. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración parecía compartida, amplificada y transformada en energía pura que los rodeaba. Entonces Lyra dio un paso atrás y extendió sus brazos hacia él. Quiero que veas lo que podemos hacer juntos, dijo. Nuestra energía combinada tiene fuerza suficiente para mover el altar mismo. Mateo miró incrédulo, y ella sonrió con un brillo travieso. No lo dudes, dijo, toca conmigo. Sus manos se encontraron sobre la piedra viva del altar. Mateo sintió como la energía recorría sus brazos y subía por su espalda, llenándolo de poder y claridad. La luz se elevó, más intensa que antes, girando a su alrededor en espirales que parecían danzar con ellos. Lyra movió sus manos con precisión, y Mateo, siguiendo sus movimientos, descubrió que podía controlar la luz que emanaba de ellos. Con un gesto, una onda de energía recorrió el altar y levantó polvo y fragmentos de roca hacia el cielo, sin dañarlos. Esto, dijo Mateo, es increíble. Sí, respondió Lyra, y su voz sonó firme y decidida, pero con un dejo de ternura. Juntos, podemos hacer cosas que solos no podríamos. Y cuando llegue la batalla, seremos imparables. Mateo asintió, sintiendo una confianza desconocida. La conexión con Lyra le daba una fuerza y claridad que nunca había experimentado. Cada latido de su corazón estaba sincronizado con el de ella, cada respiración era un recordatorio de que ahora eran uno, en cuerpo y alma. Lyra se acercó y apoyó su cabeza contra su hombro. Pero debemos entrenar, dijo. La orden del eclipse no nos dejará tiempo para dudas. Querrán separarnos y romper este vínculo antes de que podamos usarlo en nuestra plenitud. Mateo la abrazó con fuerza. No podrán, dijo. Mientras estemos juntos, no podrán. La energía que los rodeaba parecía sentir, expandiéndose como un escudo invisible que cubría el altar y el pequeño territorio que habían elegido como refugio. Lyra levantó la mirada hacia el horizonte oscuro del planeta. Mañana empezaremos el entrenamiento, dijo. Debemos aprender a usar este poder como uno solo, a mover nuestra energía de manera sincronizada. Solo entonces podremos enfrentarlos y sobrevivir. Mateo sintió una mezcla de miedo y excitación. La unión con Lyra no solo los había cambiado a ambos, sino que también les daba un futuro incierto pero lleno de posibilidades.
Mientras la luz del altar se desvanecía y el silencio los envolvía, Mateo comprendió que nada volvería a ser igual. Su vida, su destino, y su corazón ahora pertenecían a Lyra tanto como ella pertenecía a él. Por primera vez, ambos respiraron tranquilos, sabiendo que juntos eran más fuertes que cualquier amenaza que viniera de la Orden del Eclipse. El cielo sobre el planeta oculto se oscureció de repente, como si una cortina de tinta negra hubiera caído sobre el horizonte. Mateo y Lyra se encontraban sobre la meseta donde había aterrizado la cápsula, rodeados de estructuras antiguas que ahora se convertían en su campo de batalla. Las columnas de los templos se alzaban como guardianes silenciosos, mientras una bruma azulada cubría el suelo, densa y fría. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Están aquí?, preguntó, con la voz cargada de tensión. Lyra asintió, su rostro iluminado por la cicatriz que ahora pulsaba de manera constante. Sí. Lo sienten. Pueden rastrearnos desde cualquier distancia, pero no pueden tocarnos si estamos juntos. Mantén tu energía sincronizada conmigo, ordenó. Mateo se concentró, sintiendo el pulso de Lyra a través del vínculo que habían completado. Su respiración se volvió uniforme, sus pensamientos alineados. La luz que emanaba de ambos comenzó a formar una especie de escudo brillante alrededor de sus cuerpos. De la bruma surgieron los primeros guerreros de la Orden del Eclipse, más numerosos y temibles que nunca. Sus armaduras negras absorbían la luz y sus máscaras parecían carecer de rasgos humanos. Avanzaban en formación, lentos pero imparables, como si fueran sombras que cobraban cuerpo. Lyra dio un paso al frente. No hay tiempo para dudar, dijo. Ahora demostramos nuestro poder. Mateo levantó las manos, concentrando la energía que fluía por sus venas. Con un gesto, lanzó un pulso que hizo retroceder a los primeros enemigos, levantando una ola de polvo y escombros. Lyra, a su lado, creó una lanza de luz que atravesó a otro guerrero con precisión mortal. La batalla comenzó. Los ataques fueron rápidos, brutales y sincronizados. Cada movimiento de Mateo respondía a la energía de Lyra, y cada movimiento de Lyra estaba amplificado por la fuerza de Mateo. La bruma se iluminaba con explosiones de luz y sombras que se entrelazaban, chocando contra los invasores y haciendo que el suelo temblara bajo ellos. Uno de los guerreros logró acercarse a Mateo con una espada oscura. Intentó atravesarlo, pero Lyra apareció en el último instante, bloqueando con su lanza y empujando al enemigo hacia atrás con un estallido de energía. Mateo jadeó, sorprendido. Gracias, dijo. No agradezcas, replicó Lyra, concentrada, mientras atacaba a otro enemigo que emergía de la bruma. Debemos movernos rápido o nos rodearán. La batalla se intensificó. Cada pulso de energía, cada choque, cada movimiento parecía ser parte de una coreografía ancestral. Mateo y Lyra se movían como uno solo, anticipando los ataques y contraatacando con una fuerza que los guerreros de la Orden del Eclipse no podían comprender. De repente, una figura más grande y oscura surgió del centro de la bruma. No era humano. Su presencia emanaba poder y malicia, y Mateo sintió un miedo instintivo recorrerle el cuerpo. Lyra lo tomó del brazo. Es el comandante. Debemos enfrentarlo juntos, dijo. Si uno de nosotros cae, todo está perdido. La criatura lanzó un ataque que levantó olas de energía oscura. Mateo y Lyra concentraron su poder, formando un escudo brillante que repelió el golpe. La fuerza del impacto los lanzó hacia atrás, pero ambos se levantaron al instante, sincronizados, cada uno alimentando la fuerza del otro. Avanzaron hacia el enemigo. Mateo disparó pulsos de energía concentrada mientras Lyra atacaba con su lanza, abriéndole brechas en la armadura oscura del comandante. La criatura rugió, un sonido que hacía vibrar la tierra y el aire a su alrededor. Lyra gritó, canalizando toda su fuerza hacia Mateo y la lanza de luz. Ahora, juntos, concentrad todo el poder en un solo ataque. Mateo cerró los ojos y sintió como la energía de Lyra se fusionaba con la suya, formando un haz de luz concentrado que brillaba con intensidad cegadora. Avanzaron al unísono, y el rayo de luz impactó directamente en el comandante. La explosión fue tan fuerte que levantó nubes de polvo, escombros y chispas de energía por todo el campo de batalla. Cuando la luz se disipó, el comandante había desaparecido. Los guerreros restantes de la Orden del Eclipse estaban en retirada, temerosos de acercarse nuevamente. La bruma comenzó a disiparse lentamente, dejando ver a Mateo y Lyra de pie, ilesos, con la luz de sus energías brillando suavemente sobre sus cuerpos. Lyra se acercó a Mateo y lo abrazó con fuerza. Lo hicimos, dijo con un suspiro. Sobrevivimos. Juntos.
Mateo la sostuvo con firmeza, sin soltarla. Nunca estuve tan seguro de algo, dijo. No mientras estemos juntos, no podrán vencernos. La cicatriz de Lira palpitaba suavemente, recordándoles que el vínculo que los unía había sido completado. No solo habían sobrevivido a la batalla, sino que ahora eran más fuertes, más conectados, y preparados para cualquier desafío que aún pudiera venir. Mientras la luz de su energía se dispersaba en el aire del planeta, ambos supieron que la orden del eclipse volvería. Pero también supieron que, mientras compartieran esa unión, serían imparables. Y que ningún enemigo, por poderoso que fuera, podría separarlos jamás. El sol del planeta oculto se filtraba entre la bruma azulada, bañando la meseta con un resplandor cálido y tranquilizador. Mateo y Lira permanecieron juntos, respirando el aire cargado de calma después de la batalla. Por primera vez en semanas, el silencio que los rodeaba no era una amenaza, sino un alivio compartido. Lira se apoyó en el hombro de Mateo, su rostro iluminado por la luz del amanecer. Nunca pensé que sentiría paz nuevamente, susurró. Todo lo que conocía eran sombras y luchas, pero ahora hay algo más. Mateo rodeó su cintura con firmeza, como queriendo transmitirle que ya nada podía separarlos. No solo sobrevivimos, dijo, sonriendo. Hemos vencido juntos. Y esto es solo el principio. Lira cerró los ojos, dejando que el calor de Mateo la envolviera. Mi herida ya no duele, dijo con un tono suave y sereno. La cicatriz brilla, pero no quema. Es un recordatorio de lo que hemos superado y de lo que hemos construido juntos. Mateo la miró a los ojos, por primera vez, no vio solamente la princesa guerrera, sino también la mujer que había aprendido a confiar en él, que había compartido su vulnerabilidad y había aceptado su fuerza. Lira, murmuró. Te necesito, no solo para luchar, sino para todo. Ella sonrió y se acercó, apoyando su frente contra la suya. Y yo a ti, dijo. Desde el primer instante, desde que activaste mi herida. Nunca dejaremos que nos separen. Se tomaron de la mano y caminaron lentamente por la meseta, sintiendo que cada paso los acercaba a un futuro que no habían imaginado, pero que ahora parecía inevitable. Cada energía que compartían, cada pulso de su vínculo, era un lazo inquebrantable. A lo lejos, la nave que los había traído hasta allí brillaba suavemente. La cápsula había sobrevivido a la batalla, como testigo silencioso de su unión. Mateo miró a Lira y vio determinación en su expresión. Volveremos a casa, dijo. No importa lo lejos que estemos, no importa cuántos enemigos aparezcan. Juntos siempre encontraremos el camino. Lira asintió, y un destello de alegría recorrió sus ojos. Sí, Mateo. Juntos. Se abrazaron, y en ese momento, todo el miedo, toda la incertidumbre, toda la lucha quedaba atrás. Solo quedaban ellos, su vínculo, y la certeza de que nada podría romper lo que habían construido. Más tarde, sentados frente al altar que había sido testigo de su unión, Mateo tomó la mano de Lira y la miró con ternura. Prométeme que nunca dejaremos que nada ni nadie nos separe, dijo. Lira entrelazó sus dedos con los de él y sonrió ampliamente. Lo prometo, Mateo. Y ahora, celebremos lo que hemos logrado. Celebremos nuestra vida juntos. Se besaron suavemente, un beso lleno de calma y amor, diferente al primer roce cargado de tensión y miedo. Este beso era la promesa de un futuro compartido, de días tranquilos y noches seguras, de una vida construida juntos sin sombras que la oscurecieran. Mientras caminaban por la meseta, la bruma comenzó a disiparse y el planeta reveló sus paisajes ocultos, valles verdes, ríos de cristal, y cielos iluminados por auroras que danzaban suavemente. Todo parecía darles la bienvenida a una nueva era. Mateo sostuvo a Lira cerca de él y susurró. No importa dónde vayamos después. Mientras estemos juntos, este será nuestro hogar. Lira apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que cada latido, cada respiración, y cada energía compartida los unía más fuerte. Sí, dijo. Este es solo el comienzo. La luz de la cicatriz de Lira palpitaba suavemente, recordándoles el camino recorrido y la fuerza de su amor. No había miedo, no había enemigos, solo ellos y la promesa de un futuro compartido. Mientras el sol del planeta oculto se elevaba, bañando todo con su resplandor, Mateo y Lira caminaron juntos, con sus manos entrelazadas, listos para enfrentar cualquier aventura que la vida les trajera, pero seguros de que nunca más estarían solos. Finalmente, la princesa y el humano habían encontrado lo que buscaban: paz, amor y un destino compartido. Y así, con el amanecer iluminando sus rostros y sus corazones latiendo al mismo ritmo,
Su historia terminó con un final feliz, y el futuro, por primera vez, parecía suyo para siempre.